Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Traca! Muy buenas, ¿cómo estamos? Espero que estupendamente y que, bueno, hayáis tenido una estupenda semana. Me imagino que por lo menos ha sido entretenida. La verdad es que eso sí que no nos lo quitarán. Podrá ser una semana golpista, revolucionaria, con las calles ardiendo, pero entretenida desde luego lo está siendo. Vamos a... no sé, la verdad es que la cantidad de información que ha ocurrido, bueno, no solamente esta semana, sino durante las últimas 48 horas ha sido tremenda. Después de toda la... si fuera poco, la convulsión de todo lo que está ocurriendo en la sede del PSOE en Madrid, en Ferraz, se le sumó, bueno, pues el tiroteo, el disparo en la cabeza que sufrió Alejo Vidal Quadras, el que fuera político del PP, fundador de Vox, o ese primer candidato de Vox, y que recibió un disparo que por suerte no ha puesto en riesgo la vida, pero bueno, ha habido toda una campaña, bueno, pues para echar más leña al fuego, vinculando con el PSOE y bueno, digamos que si faltaba más tensión, bueno, pues esto, en fin, luego ha terminado hablándose de que es algo vinculado con Irán. Veremos a dónde llega, pero bueno, la utilización que se ha hecho en un conflicto, yo creo que un poco forzado, hablando de golpe de Estado, es decir, un poco usando el principio de transposición, cuando estamos viendo que Pedro Sánchez, bueno, pues en las últimas horas ya ha llegado a un acuerdo con Junts, con PNV, incluso con Coalición Canaria, que le daría digamos, los datos para ser investido. Y bueno, pues seguramente esta semana veamos ese debate y esas votaciones. Si no me equivoco, va a ser el miércoles y el jueves, y parece que ya tendría los datos. Y bueno, pues la derecha está cada uno con su papel echando toda la carne en el asador para tratar de evitar bueno, pues siguiendo las directrices y las reglas de la Constitución, pues esa mayoría que, bueno, en las calles vemos esos gritos anticonstitucionales y esos gritos donde, bueno, gritos y banderas donde dice la Constitución destruye la nación. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo en las calles para tratar de evitar bueno, las reglas de la democracia, gusten más, gusten menos. Bueno, si no gustan lo que ha hecho el PSOE, pues en la próxima habrá que votar en contra, pero lo de las actitudes que estamos viendo, ¿no?, en la derecha y en la ultraderecha, pues no son muy democráticas. Así que bueno, hoy vamos a hacer ese repaso de la actualidad con Pablo Elurdi del Salto y también con Dani Domínguez de La Marea. Así que bueno, tenemos dos invitados de lujo para hacer el repaso de la actualidad. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estupendamente. Bueno, un poco conmocionado, ¿no? Porque la verdad es que hace... Yo no me escucho, ¿eh? No nos que escuchan. lo sepáis, por ahora. Bueno, pues Pero nosotros a ti sí. No tardaré en escuchar, lo prometo. Bueno, de momento, mientras Dani va solucionando el asunto, decía que yo hace mucho tiempo que creo que no vivimos tiempos tan convulsos, ¿no? Y que al final es como, bueno, creo que se ha ido como cociendo a fuego lento y ya la olla está con el chuchu a tope. Y bueno, y lo de ayer, si quieres empezamos por esto, Pablo, porque bueno, he estado como analizando, era como la última hora, y aunque no tiene nada que ver, sí que se ha querido vincular, ¿no?, en ese primer momento, ese tiroteo a Alejo Vidal Quadras, dejando caer que detrás estaba el PSOE, que sí es como la guerra civil, volvemos al 36, Sí. Calvo Sotelo, etcétera. Y realmente, bueno, luego está la línea de Irán, que el propio Vidal Quadras ha dicho, pero al final, yo por lo menos uno de los titulares que haría es que hay una parte de la derecha que está hegemonizando las calles y también las redes y los medios, incluso te diría políticamente, que no ha pasado ni 10 minutos y ya en esa batalla cultural dicen que
es el PSOE, como hicieron con Calvo Sotelo, todo esto. Bueno, no sé qué. No sé si hay una última hora, desconozco, porque parece que hubo dos personas que se fueron en moto hasta Fuenlabrada y que no se sabe más de ello, pero que la policía ha dicho que la primera línea de investigación puede esta línea iraní que el propio Vidal Quadras dijo. Bueno, en todo caso, ¿qué te parece, Sí. Pablo, este último episodio y las reacciones que ha habido por todas las partes? Mm. Pues lo que pueda deparar la investigación policial no lo sé. Y desde el primer momento, como habéis dicho, o sea, no hacía falta tampoco llegar a ese primer momento para recordar la vinculación que ha tenido Vidal Cuadras con Irán y también a través de él, de Vox, con la financiación de la oposición iraní, ¿no? Pero bueno, realmente sin una actividad, vamos a decir, terrorista por parte de la extrema izquierda desde hace décadas de la extrema izquierda, excluyendo, vamos a decir, a la banda terrorista ETA, que podemos considerarla también de izquierdas o lo que sea. Sin una actividad así era insólito pensar para cualquiera mínimamente informado que que hubiese una motivación. eh, a ver, todas las motivaciones son políticas, aun cuando hay dinero de por medio, pero que hubiese una motivación de tipo insurreccional o como lo queramos llamar. Además, el objetivo no quedaba muy claro por qué, ¿no? Esa comparación con Calvo Sotelo, independientemente de que en la República el asesinato de Calvo Sotelo se ha presentado como un detonante, pero la conspiración fascista y de los monárquicos viene de mucho antes de ese asesinato, ¿no? Viene desde el día uno o menos uno incluso de la Segunda República. Independientemente de eso, ya digo que la vinculación a que esto fuera un asesinato de extrema izquierda, bueno, pues era completamente tendenciosa, sesgada, bueno, básicamente mentira, y yo creo que todo el mundo lo tenía claro, ¿no? Otra cosa es lo que se quiera agitar. Y ahí está un poco, pues eso, la investigación policial para ver cuáles son esos posibles vínculos de pues este grupo de la resistencia iraní o del gobierno iraní, ¿no? Como se ha dicho, y probablemente para cuando lo sepamos ya no tendrá ninguna incidencia política, que esto es la paradoja de estos asuntos, ¿no? Cuando se sepa, cuando se lleve a cabo la investigación, ya no va a tener el efecto que se pretendió durante muy pocos minutos, vamos a decir, ni siquiera horas que tuviese. De hecho, uno de sus correligionarios, ¿no? Ares, salió diciendo que nadie se llevase a engaño, que esto era otra cosa, ¿no? Y es alguien que es más de derechas que el grifo del agua fría. O sea, que el hecho de que lo dijera no deja porque lo dijeron, no deja de funcionar, digamos, como un agente de la extrema derecha o de la derecha o de como se quiera llamar. Bueno, pues ahí está. Ya digo que el efecto político creo que ha sido limitado, incluso Rosa Díez ha tenido que borrar el tuit, ¿no? De llamamiento a las armas, etcétera. De hecho, Dani, ya nos escuchas, ¿no? Te escucho perfectamente. ¿Me escuchas a Vale, mí? digo que seguramente. No sé si te puedes acercar un poco más al micro, que creo que estás como un poco alejado. Bueno, decía Vale. que precisamente, de hecho, Nacho Trillo, no sé si es un personaje no muy conocido, es el de Resiste España, que estaba con Alvise y Vito Quiles en esa manifestación. Uno que va de verde con gente corriendo y con la bandera España colgada, haciendo maratones, cosas de esas. Bueno, parece que es muy cercano a la familia de Alejo Vidal Cuadra y decía precisamente, fue el primero que sacó un vídeo diciendo que todo el mundo tranquilo porque como que descartaba el tema de ataque de la izquierda y todo esto, que creo que no hacía falta. Y es curioso porque Rosa Díaz dice, muchas gracias Nacho, está como llamando a la calma y 10 minutos después pone el tuit diciendo que quien había disparado era el PSOE, golpe de Estado, el PSOE, bueno, todo eso y le siguieron un montón
de personas, pero es verdad que le dijeron a la propia Rosa Díez, borra ese tuit porque es que no viene a cuento y bueno, fijaros que hasta la gente más cercana le paró los pies, pero bueno, en este caso, Dani, no sé si estás de acuerdo conmigo que una de las cosas, bueno, se hizo, fue TT Calvo Sotelo, hubo un montón de tweets en esa línea y me da la sensación que, muy vinculado a lo que estamos viendo en las calles, hay como cierta hegemonía de esos discursos más radicales que no solamente en las redes sociales, que también lo estamos viendo en las calles, que luego lo hablaremos, ¿no? De todo lo que está pasando en Ferraz, pero ¿cuál es tu análisis bueno, hipótesis, tampoco dejar trabajar a la policía, pero en este caso, ¿qué opinas del evento? No sé si puede ser un acicate para calentar más las calles o realmente puede que sea una pasada de frenada que hasta su propia gente le pare los pies, ¿no? De querer culpar a la izquierda de esto que parece que, como decía Pablo, es casi descartable, ¿no? Que esto puede ser una realidad, que un grupo de izquierda armado le haya atacado. A ver, las comparaciones con el 36 suelen ser siempre complicadas, pero es cierto que a grandes rasgos el relato guerra civilista que mantiene la derecha y la extrema derecha se parece mucho, demasiado al del 36. No quiero decir con esto que vaya a desembocar en nada parecido a lo que sucedió en el 36. El contexto español es totalmente diferente ahora que antes. Pero es cierto que las palabras que usan son muy similares. Es decir, a la izquierda, cuando el Frente Popular logró formar gobierno, se le acusaba de cosas muy similares a las que se acusa hoy al Partido Socialista o a Sumar por su pacto con los nacionalistas periféricos y con los independentistas, ¿no? Este intento de asesinato a Alejo Vidal Cuadras, yo en cuanto lo escuché, a mí lo primero que se me vino a la cabeza también fue Calvo Sotelo. No porque yo pensase que esto era un acto similar, sino porque entendía que la derecha iba a utilizar ese mismo relato como se utilizó hace 87 años. Y así fue, evidentemente lo que tú dices. El primer trending topic al rato era Vidal Cuadras y el segundo era Calvo Sotelo. Sin embargo, es que no se sostenía por ningún lado que esto tuviese una motivación política en clave nacional. Como dice Pablo, todo es político, ¿no? Pero en este caso, extrapolarlo a clave nacional, porque para empezar, ¿quién es Alejo Vidal Cuadras actualmente en la política nacional? Es una persona que es totalmente irrelevante, ¿no? Más allá de algún movimiento social que coordina. Es decir, no sería, o parece que no tiene sentido que fuese el objetivo de un grupo insurrecto armado en clave nacional, ¿no? No tendría demasiado sentido, además, por supuesto, de la no existencia de ese tipo de grupos actualmente en el panorama español, por suerte, para todos. Sin embargo, iba a ser el relato, y así fue, ¿no? Tú has puesto el ejemplo de Rosa Díez, yo que suelo estar por ahí bicheando un poquito más de grupos un poquito todavía más ultras que Rosa Díez, que ya es decir, ya ahí, por ejemplo, como Democracia Nacional, ya llamaba todo el rato a esto, a hacer las comparaciones con Calvo Sotelo y de hecho difundieron una imagen que es la mano del Partido Socialista, pero en vez de sujetando la rosa, Una sujetando pistola. una pistola, una Parabellum, que además fue la misma con la que dispararon a Vidal Cuadras ayer. Y de hecho aparecieron en la manifestación posterior con esas pancartas, con esa. Entonces, el intento conspiranoico de achacar este ataque a Vidal Cuadras, que además usaban un tuit que había puesto una hora antes como detonante de este posible ataque, ¿no? Que dices, a ver, todo el mundo ha opinado sobre la amnistía, todo el mundo ha dicho algo. Alejo Vidal Cuadras ni siquiera ha sido el más beligerante en sus palabras contra la amnistía. Ha habido políticos de la derecha y de la extrema derecha mucho más beligerantes y mucho más duros en la crítica al pacto con Junts, ¿no? No tenía ningún sentido, no había, era muy obvio que la motivación no podía ser esa, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde la izquierda somos un poquito más prudentes y nunca jamás nos atreveríamos a decir de manera categórica a los 5, 10, 20 minutos del suceso que esto no se le puede atribuir a ningún grupo de izquierda porque no lo sabemos. Simplemente se pide que se espere y que intentemos averiguar, que dejemos trabajar a la policía para intentar saber qué es lo que ha ocurrido. Sin embargo, la derecha se lanza en tromba
a las teorías de la conspiración, ¿no? Porque saben que de eso viven y de eso sacan rédito. Y de hecho podían exprimir todavía más ese acontecimiento para que Ferraz un día más se volviese a llenar de ultras. Yo, pues, si queréis, entramos ya en el tema, porque bueno, aquí ya has hablado incluso de cómo Democracia Nacional, que está desde el primer día, diga, bueno, es tan denso todo el tema que tiene que ver con Ferraz, ¿no? Se ha hablado tanto. De hecho, la última, bueno, todo el tema de los infiltrados de izquierda, ¿no? Que está, es casi tan, como decía Pablo, tan irrisoria como la versión de un grupo terrorista de izquierda, ¿no? Hay vídeos, y si hay algo que ha ayudado bastante es ese predominio, ¿no? O prácticamente que cada persona tiene un equipo de grabación encima y que es muy difícil. Hay miles de vídeos de lo ocurrido desde el día uno y en este caso hay una versión muy forzada que la señora Monasterio ha lanzado en rueda de prensa, pero que también se ha distribuido por diferentes programas de televisión. El propio Inda lo hizo en Telecinco, en 4 en el programa especial que hicieron de Ferraz también. La pareja de Nacho Abad, que es tertuliana, en el programa de Nacho Abad, lanzó que la culpa de todo la violencia y los 29 heridos era de Pedro Sánchez y que aparte había cientos de infiltrados, que ella tenía esa información. Y ayer Vito Quile usó una cuenta falsa, ya está publicado lo he publicado el hilo y seguiré hablando de ello porque hay un montón de cuentas falsas que usa el propio Vito Quile, pero usó una cuenta falsa suya creada por él, hizo una publicación diciendo estoy aquí atacando a la policía, ¿no? Soy antifascista y ataco a la policía. Y lo publicó diciendo aquí están las pruebas. Tenía 2 visualizaciones ese tweet. Pero claro, el problema es que tiene 4.000 retweets. Bueno, no sé cómo ves, Pablo, y vamos a tratar de hacer diferentes enfoques. Bueno, ese forzamiento, ¿no? O ese descontrol que ha tenido esas manifestaciones, que parte de Vox, pero también grupos neonazis han lanzado, de cuando se le ha pasado de rosca, ¿no? La situación y ha habido, pues, heridos, apedreamientos a policía, incendios de contenedores inmobiliarios. Pues, y no la primera vez que lo hacen, estos son infiltrados de izquierda, que es lo mismo que pasó con las manifestaciones organizadas por la ultraderecha en el 2020 con las restricciones de movilidad. No sé, Pablo, ¿hasta qué punto crees tú que esto cala? No sé si es como un justificante, porque en la derecha no se justifica la violencia contra la policía mayoritariamente, aunque hay grupos neonazis que sí, pero a pesar de ello, y otra vez volvemos a que no cuentas de Twitter con 8 dígitos, sino la propia Monasterio y diferentes tertulianos, el propio Inda habla de infiltrados, como que tiene la prueba de infiltrados de izquierda, y es un poco la continuidad de esto, pero que al final están todos los vídeos, todos en primera línea, grupos neonazis, también gente de Vox. No sé si realmente crees que es efectiva esta estrategia o puede dividir entre ellos, que también hemos visto divisiones en la derecha, pero ¿cómo ves todo esto de la narrativa de infiltrado de izquierda para justificar algo que claramente estamos viendo que quizás no sean de Vox o del Partido Popular, pero sí gente que está muy cercana y que son grupos neonazis? Pues muy, muy burdo, ¿no? Vosotros habéis seguido mucho más. Yo sé que Dani ha estado en Ferraz, tú, Julián, has hecho varios hilos. Yo la verdad es que la revuelta esta de Ferraz no me he pasado por allí, Sí, pero pero sobre todo te, vamos. te preguntaría más, porque esto ya lo hemos hablado más veces, Pablo, que es increíble, por muy burdo que sea, en que te vas a cualquier tertulia de que se está hablando de Ferrari y siempre tienen a uno sentado diciendo ¿Qué hay dices tú? infiltrado, ¿no? Y esto es como algo que estamos Eh, viendo en diferentes episodios claro, ahí, políticos. ahí la cuestión es que, bueno, cualquiera que esté viendo Pandemia Digital y cualquiera que más o menos conozca cómo se mueven estos grupos y cómo son las manifestaciones, sea del grupo que sea, sabe perfectamente que un infiltrado de izquierdas en una situación así dura escasos segundos antes de ser expulsado, digamos, de una manera u otra de esa manifestación, porque hoy en día además
bueno, primero, las manifestaciones, cuando se montan disturbios en cualquier tipo de manifestación, hay una serie de grupos de afinidad digamos, formados en ese momento o ya coordinados previamente a la protesta, que han decidido llevar a cabo ese paso digamos, de escala de violencia, ¿no? Y en esos grupos hay control de quienes están participando. Evidentemente ellos no saben si uno de los espontáneos más cayetanos o menos cayetanos que no contaban con él o con ella, normalmente con él, se suma y tira 4 botellazos o se suma, tira una piedra o se suma y recibe tiros, que es lo que más habitualmente pasa. Pero de ahí a que haya un agente provocador, en este caso, de un grupo de izquierdas, para llevar la manifestación o la protesta de unos términos pacíficos a unos términos violentos, sostener eso significa o no conocer cómo son las dinámicas de este tipo de protestas o estar intoxicando, que es la mayoría de los casos y normalmente lo que llevan a cabo estas personas que participan en tertulias, una intoxicación de primer orden, porque no ocurre. Puede resultar que algún espontáneo en un momento, digamos, de medio pacífico de la manifestación se exalte y tire algo, puede resultar. La posibilidad de que esa persona sea de izquierdas, como decimos, o de extrema izquierda es escasísima por el hecho de que tendría pocas posibilidades de salir indemne o de salir, digamos, sin ser expuesto a las iras de quienes están en esa manifestación en un, digamos, cortejo de orden o de desorden. Esto como lo queramos llamar, pero normalmente en este tipo de manifestaciones funciona cierto tipo de seguridad. Funciona la manifestación de Gaza del otro día, que era una manifestación no violenta, pacífica, en la que todos teníamos claro que no iba a pasar nada. Había gente encargada de la seguridad, funciona siempre, ¿no? Entonces, es muy burdo, pero obedece, digamos, a una táctica, vamos a decir, que es pues hacer pensar a las personas que ellos consideran de bien y de orden que estas cosas pueden suceder. Sembrar esa duda de que estas cosas pueden suceder y al final uno tiende a creer las cosas que refuerzan nuestras propias creencias. En este caso, que las personas de derecha son de orden, son de disciplina y no van a llevar a cabo este tipo de actuaciones. Bueno, pues hablamos de eso, de personas de los barrios de Salamanca, de los barrios más pudientes, que quieren creer que sus chicos y sus chicas, sobre todo sus chicos, ya digo, no se desbocan, no son violentos, no gritan mueras al rey Borbón, etcétera, etcétera. Bueno, para ese pequeño público puede llegar a funcionar. Para nosotros, digamos, si hablamos de infiltración, yo le doy algo más de importancia o de plausibilidad a esta idea de que hay infiltrados policiales en los grupos de extrema derecha, o como decía en este caso Los Santos, ¿no? De vez en cuando las peores personas del mundo tienen algo de razón en sus razonamientos, ¿no? Como decía el otro día, hay policías en los grupos neonazis, unos infiltrados y otros por propia voluntad, ¿no? Bueno, pues eso tiene algo más de recorrido para lo que nos aplica a nosotros, pero que haya extrema izquierda ahí metida es que, dicho mal y pronto, no saldrían vivos de esos cortejos. Total. Aparte, bueno, ahora le voy a preguntar a Dani, pero precisamente ayer en el programa de Iker, que es que la verdad es que yo invito, porque fíjate que a mí me gusta Iker, es decir, que es un tipo con talento comunicativo y ha tenido una deriva impresionante. Bueno, ayer llevó a Perdiguero y llegó a decir literalmente, un poco Ah, sí. en la línea esta, que siempre hay policías infiltrados entre los guarros. Es decir, que es una descripción nazi, es decir, como llaman los nazis a Sí, la sí, gente de izquierda, y que estuvo en primera fila en Ferraz y que ha estado dando charlas para Democracia Nacional
que uno de los promotores de la Mani y de los que han causado, digamos, altercados contra la policía y que han puesto fotos de ello y que presumen de ello y que Pablo Luchini, que es uno de sus portavoces, sale tirándole piedras y todo, ¿no? Entonces, yo no sé, Dani, bueno, estoy un poco de acuerdo con Pablo, que tiene como cero posibilidad de que esto sea real. Lo que sí es cierto, y aquí estoy compartiendo un artículo tuyo en La Marea, que creo que es bastante interesante y del cual también está hablando, pero tú has estado presente, cosa que yo no he estado, que puedo hablar de primera mano, qué es lo que has visto ahí. Es verdad, y no sé si en la izquierda a lo mejor también se hace, digo, por hacer autocrítica, que no todas las personas que han ido a la manifestación son nazis, sino que hay una fauna diversa dentro de la derecha y la ultraderecha, ¿no? Que tenemos desde los cayetanos de barrio bien, gente joven, estudiantes, católicos, tal, hasta neonazis, pero que también hay que decir que también desde la derecha se ha intentado justificar, y de hecho el día 1 con los Viva Franco, una periodista del Mundo, que luego difundió el propio Rafa Hernando y tal, que eso eran infiltrados del PSOE. Cuando ahí desde el día 1 estaba Democracia Nacional, estaba la Falange, estaba Hazte e incluso los primeros días eran mayoría. Luego, pues, con el apoyo ya explícito de Vox se ha cambiado, pero tú que has estado ahí en la manifestación, ¿cuál es tu análisis del personal? Y como dices aquí, la pregunta con la que igual tituláis el artículo que has hecho, ¿qué grupos neonazis y ultra se han concentrado en Ferraz? Que aparte, no sé si tú puedes confirmarlo, casi todos estos hechos violentos de tiro de lanzamiento de piedras a la policía son por estos grupos neonazis que aparte lo publican en su red, igual que los cánticos contra el Borbón. Es decir, que es que como ellos mismos están presumiendo de todo esto, ¿no? A ver, hay muchas cosas aquí que se han hablado. La primera es que yo puedo confirmar que hay infiltrados de la policía en estos grupos. O sea, 100%. Quiero decir porque los vi ayer. O sea, los vi ya pasando el cordón policial, ataviados con pasamontañas, con tal, entraron y se fueron a sus furgonas. Son evidentemente infiltrados. Es algo total. O sea, quiero decir que nadie utilice estas palabras ahora para decir, oh, mira, con lo que decíamos. No, no, pasa siempre. Claro. Quiero decir, los hemos visto también en las manifestaciones de izquierda, infiltrados en los grupos ultra, porque bueno, también es parte del trabajo es estar dentro de eso. Y bueno, ya si hablamos de tengo un paréntesis, de hecho una cosa que se está compartiendo en red, haciéndolo pasar como si fueran de ahora, es las manifestaciones de la dignidad en el 2012-2013, de soy compañero, cuando esos policías reventaban las manifestaciones, pero que no es el caso de esta. Así que hemos visto que quienes están en primera fila reventando precisamente son grupos neonazis. Total, yo además intenté, cuando los vi pasar ya el cordón policial a los infiltrados, ¿no? Estuve comparando con las imágenes que yo tenía de las primeras filas y no había ninguno en primera fila. Estarían dentro de esos grupos, pero no estaban en primera fila. Respecto al tema de esta división entre neonazis y más ultras y luego gente normal de derecha cayetana. Evidentemente la hay. Evidentemente estos días no ha habido 7.000 neonazis en las manifestaciones frente a Ferraz, pero es cierto que la mayor parte de las personas que estaban en estas manifestaciones, fuesen o no neonazis, tienen un componente violento que yo he visto pocas veces. Es decir, yo he escuchado al unísono gritar insultos homófobos contra el ministro del Interior, xenófobos, y esto no eran los 200 ultras de primera fila. Esto era una inmensa mayoría de las personas que estaban en esa manifestación. Y añado a esto, ayer al terminar la manifestación ya se quedaron un grupo ya de cayetanitos, de niños bien, que además se fueron a las 12 porque supongo que habría el Teatro Barceló y tendrían reservado con botella. Entonces ya cuando fueron las 12 ya se levantaron de la sentada que estaban haciendo y se fueron. Esa gente, como te digo, cayetanitos, niños bien, están las fotografías que hice y los vídeos están colgados en redes sociales, se pusieron ultra violentos con la prensa al final de la manifestación, y no eran neonazis, para nada, eran niños bien, pero se pusieron extremadamente violentos contra la prensa. Entonces, insisto en lo que decía antes, no había 7.000 neonazis en Ferraz estos días, pero el componente violento de esta derecha y esta extrema derecha que estaba presente en las manifestaciones era muy fuerte. Respecto a los neonazis en concreto, también, como dices tú, probablemente no son gente que está en Vox, pero sí que tengo claro que son una parte de ellos los futuros cuadros políticos de Vox.
Y lo digo con conocimiento de causa porque lo han hecho ya. Es decir, Claro. Vox han parado en sus filas a gente de Democracia Nacional, han parado a gente del Movimiento Social Republicano, han parado a gente de España 2000. Es decir, toda esta gente que ahora con 18, 19, 20, 25 años está en estos movimientos, digamos, más violentos y más ultra, al final, en la deriva natural que tiene una persona cuando va llevando cierta edad, acabarán en Vox. No digo todos, pero acabarán en Pero Vox. incluso dirigiendo, porque una de las cosas que se está debatiendo y de la gente que está saliendo, que esa parte más falangista de Busadé, que bueno, yo ahí también hay un poco de falsedad, porque Ortega Smith también era falangista, es decir, Total. de un falangista se pasa a otro falangista, pero quizás más radical, y los cuadros creo que yo sí, más cercanos, incluso en Cataluña es como bastante gore el asunto, porque está incluso el MSR, movimiento, es decir, grupo neonazis claramente, incluso, y ojo, no solamente Vox, Ayuso fichó al único alcalde de España 2000 para meterlo en el PP, ¿no? Que también... Totalmente. Y el año pasado, cuando dimitió uno de los diputados nacionales de Vox, la pasada legislatura, perdón, entró otro nuevo diputado, no tengo ahora mismo en la cabeza el nombre, sí, Segura Just, de apellido, que fue condenado en su juventud también por participar en actos violentos de extrema derecha, es decir, que Vox ampara en sus filas a violentos de extrema derecha, con un pasado neonazi. Entonces, tengo muy claro que esa gente que estaba en primera fila con esa edad serán los futuros cuadros políticos de la extrema derecha institucional. Respecto al tema de los diferentes grupos que había en primera fila, yo pude distinguir a varios. Hacer Nación, que es quizá uno de los más desconocidos, Sí. porque es relativamente nuevo, no, nacieron hace relativamente poco, a través de una universidad de verano, pero bueno, básicamente es el paraguas bajo el que se refugian diferentes grupos ultras y que, bueno, con un carácter neofascista y llevan en primera fila desde el primer día. También estaban ahí, como tú has dicho, Democracia Nacional, que es de los partidos políticos de la extrema derecha como más históricos, totalmente residuales, quiero decir, nunca han alcanzado ningún resultado importante más allá de algún concejal que otro en alguna localidad. Sí. Pero es cierto que muchos de ellos han acabado luego en Vox. El candidato que tuvo Vox en 2019 en Badajoz, por ejemplo, procedía de Democracia Nacional, ¿no? Y así con muchos más. Hemos sacado también de la Comunidad de Madrid y demás. España 2000, que lo hemos nombrado antes también, que también histórico partido ultra, que como Quizá tú con más dices, peso en tuvieron un Valencia, alcalde, ¿no? En Valencia incluso ha sobre todo en estado Valencia. Roberto. Hay que recordar que también José Luis Roberto, creo que es el nombre del dirigente, incluso hay Sí, vídeos en Valencia, estuvo presente, y hay que recordar que no hace mucho estuvo coligado con Cristina Seguí, estado de alarma y toda esa ecosfera para montar el caso o alimentar negativamente el caso contra Mónica Oltra, con acciones de Laufer, etcétera, donde también estuvo presente, ¿no? Y desde entonces tampoco se le recordaba mucho, pero aquí sí que han aprovechado, no sé si estás de acuerdo conmigo, muchos grupos que, como Bastión Frontal, o incluso como que ni siquiera no se reúnen, no tienen actividad, pero ¡pum! Aprovechan esto para estar ahí en primera fila y agitar sus banderas, ¿no? sí, de hecho, Bastión Frontal ya anunció la disolución del grupo porque no tenía ni para pagar el local, porque eran cuatro y el del tambor, y aparecieron allí. Es decir, la neonazi Isabel Peralta, que fue la que se subió a hacer el saludo romano, era una de las dirigentes de Bastión Frontal. Entonces sí que se han reactivado para esto. Melisa Rodríguez, la histórica líder Hogar social, ¿no? de Hogar Social Madrid, que fue como el gran movimiento social neonazi de Madrid, apareció también en la manifestación cuando estaba completamente desaparecida de la vida pública, ¿no? Entonces sí que se han reactivado varios, también ultras del fútbol. Allí estaba, por ejemplo, el líder de Suburbius Film, que fue la escisión del Frente Atlético a quienes echaron del Vicente Calderón por ser demasiado neonazis, ¿no? Y hay un grupo que es muy interesante y mucho menos conocido, que es Facta, ¿vale? Que tienen un local aquí en Madrid, que organizan charlas, combates de boxeo y de artes marciales y demás. Y que es muy interesante porque mientras toda esta camarilla de ultras lanzaba bengalas a la policía, petardos a la policía, piedras, les atacaba y demás, luego esta gente se dedica a hacer charlas con la policía. Si participan en las charlas de esta gente, o sea, de esta gente, agentes de la policía, ¿no? Generalmente, además, de sindicatos muy ultra, como es la Asociación Policía Siglo Básicamente los que van a XXI. los programas de Iker Jiménez, como Correcto. Samuel Policía Vázquez. Siglo XXI, ahí es la asociación clave, que se dedica además a pedir que sus esbirros se pasen a saludar, y lo dicen entre comillas,
a periodistas que le son críticos. De hecho, fíjate que Fasta, que a mí también me... No sé si... Bueno, hubo alguien que al hilo que yo hice lo añadí, pues yo no lo tenía puesto. Y es cierto que también quien está un poco por ahí manejando es, entre ellos, Fernando Paz, que también lo echaron de Vox por ser demasiado ultra. Es decir, pero que también estaba ahí, Samuel Vázquez. Por negar el holocausto en concreto. Claro, ya ves, por niñería. Bueno, y fíjate que ellos se ponen en sus redes sociales la pancarta de la Constitución arruina la nación, ¿no? O destruye la nación. Sí. En fin, la verdad es que el ecosistema, no sé si nos hemos quedado algunos, bueno, aparte de la gente de Hazte Oír y todo esto que también están desde el primer día, la Falange hay una cosa bastante interesante que también está desde el primer día, que es de los pocos que ha publicado, aparte de Democracia Nacional en sus redes, tirándole piedras a la policía. Es decir, hay un retweet a una cuenta de Juventudes Falangistas donde dice Viva la Unidad de España y es un vídeo tirándole piedras a la policía. Entonces, bueno, ellos mismos se ponen la medalla de atacar a la policía y también todos los cánticos contra el Borbón, ¿no? Que hay una parte falangista que ya en la dictadura, cuando le hacía mismo Franco o no, o ya se estaba anunciando que la continuidad podía ser la monarquía, la principal oposición era de los falangistas, ¿no? Que le hacían canciones riéndose de ellos. Bueno, pues han seguido ese hilo histórico y casi todos los cánticos contra el Borbón, que fueron contra la monarquía, que fueron muchos, bueno, pues también se las ponían tanto Democracia Nacional como Falange. No sé si nos quedamos algún otro grupo neonazi, pero básicamente estuvieron todos los grupos neonazis, aprovecharon que, aunque estuvieran desaparecidos, aparecieron para... Es decir, que se han sentido convocados por Vox y por las plataformas cercanas, ¿no? Así es, sí, totalmente. El Frente Obrero estaba, ¿no, Dani? El Frente Obrero No, convoca otra convoca cosita. Convoca- una ahora. diferente. Sí. Convoca la suya propia. De hecho, yo le he Exactamente, estado sí. mirando y en la justificación dice Roberto Vaquero es que ellos nunca van a estar en manifestaciones donde estén PP y PSOE, ¿no? O algo así, ¿no? Algo así, entonces O convocan la suya sea, propia. no es por los nazis, es por los partidos del régimen. Claro, total, sí, ellos yo creo que se colocan bastante ahí, pero de todas maneras, Pablo, yo no sé cómo... aquí hay una... Es decir, se dice, y a lo mejor tienen estas capas de salida, es decir, que hay infiltrados y todo esto, pero tú realmente, si hay un debate si realmente lo que estamos viendo en Ferraz legitima más, es decir, como que le da más fuerza o más legitimidad al pacto de investidura de Pedro Sánchez, que ahora hablaremos de él, y que divide a la derecha, o que, si no sé si se ve más reforzado Vox, que claramente ha apoyado claramente las manifestaciones y han estado, y es más, después de los 29 heridos del día 6 o día 7 creo que fueron, al día siguiente han seguido yendo, han seguido convocando. Ayer estuvo Bascal en la manifestación, pues diciendo que había que estar, pero sí que es verdad que en el PP les ha pillado un poco en fuera de juego. Ayuso dijo que había que condenar esto. No sé cómo ves esto. Va, por un lado, cómo va a afectar las dinámicas dentro del bloque de derecha, ¿no? Que hay como a veces sinergia, a veces divisiones, y aquí, bueno, no sé cuál es tu visión del asunto, y luego lo que está en ciernes, todo esto está movilizado desde la ecosfera digital, mediática y de movimientos sociales del entorno de Vox, aunque luego se han sumado, y desde el primer día, grupos neonazis. Pero, ¿cómo crees que esto afectará también a la legitimidad? No hay gente que dice, bueno, esto le viene bien a Pedro Sánchez, porque al final la opción no es constitucionalista, sino son cánticos contra la monarquía, contra la Constitución y contra la democracia. Entonces, ¿cuál es tu valoración de cómo, y esto no ha acabado, habrá que ver cómo acaba, pero sí que sabemos, y luego lo veremos, cómo ya tiene los números Pedro Sánchez, y cómo crees tú, con esas amenazas incluso soterradas de rodear el Congreso, que si golpe, que si tal, realmente cómo crees que afectará al bloque de derecha y la legitimidad que le pueda dar a la investidura, que parece que va a ser inminente y que salen los números? Sí, bueno, pues comenzando por el final, yo creo que en efecto a Sánchez de alguna manera esto le ha venido bien dentro de que la violencia la violencia política creo que no es nada buena para nadie, ¿no? Incluso para alguien que tiene, digamos, la necesidad de hacer cálculos oportunistas todo el tiempo, como es un político electo. Eh, pero al final, cuando tus adversarios te quedan encuadrados en esa mezcolanza entre
directamente fascistas, neonazis, cayetanos, etcétera, tienen un problema de imagen, ¿no? Es un poco de dónde vamos con esta gente, ¿no? Para gente que se pueda sentir de derechas, pero en términos más, vamos a decir, europeos, neoliberales, etcétera. Es un poco quiénes vienen con nosotros. Vienen, de verdad vienen esta gente que me pegarían o me matarían por ser homosexual, que me violentarían por una serie de razones cualquiera, ¿no? Porque realmente son intolerantes. Yo creo que ahí, pues en esa ponderación de dónde estamos cada uno, pues viene bien recordar que el odio a los catalanes pues es normalmente una tendencia histórica del fascismo español, el odio a los diferentes, por supuesto, los gritos contra Fernando Grande Marlaska, ¿no? Con el que nosotros podemos estar en desacuerdo en el 90% de sus políticas, pero que realmente lo que demuestran es que el odio es por pura homofobia, ¿no? Y ahí, bueno, pues sí, yo creo que el Partido Socialista vive, vive esta época, digamos, con cierta tranquilidad de estar en una centralidad, en un sentido común de época que le hace, digamos, reforzarse. ¿Por qué digo esto? Porque la derecha en España está en una encrucijada histórica, ¿no? Y oscila muy rápidamente de un punto a otro, ¿no? Pablo Casado en la primera moción de censura de Vox que protagonizó Santiago Abascal, hizo un discurso también de época en el que decía, con ustedes ni a la vuelta de la esquina. No era un cordón sanitario exactamente, porque ya había habido pactos en Andalucía, etcétera, pero era, bueno, pues un marcar el terreno de hacia dónde se quería desarrollar esa derecha. Eh, sabemos lo que pasó con Pablo Casado. Llega, digamos, como estrella emergente de ese espacio Isabel Díaz Ayuso, y para dejar en mal lugar al sucesor de Pablo Casado, seguramente Alberto Núñez Feijóo, retoma ese discurso de con los ultras ni a la vuelta de la esquina. Y esa es la encrucijada, porque al final, como decía Dani, no son neonazis los que van a ir al Teatro Barceló o a Pachá después de la Mani, son chicos y chicas bien vestidos, con sus chalecos, etcétera, etcétera, y sin embargo están llevados, digamos, a esos términos de crispación y polarización porque es el único lenguaje que se ha tomado para hacer una impugnación a Pedro Sánchez en este caso, ¿no? No han tenido los reflejos de llevar a cabo otro lenguaje. Y esto ha sido un error y yo creo que se ha reconocido, ¿no? Cuando Esteban González Pons contacta con Junts para tantear una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo, en el fondo se está reconociendo ese error implícito. Estás dejando todo un espacio de entendimiento con otras derechas, en este caso las derechas periféricas, si las queremos llamar, Cataluña y País Vasco, lo estás dejando para usufructo prácticamente en exclusiva del competidor natural que es el Partido Socialista. Bueno, pues ahí estamos viendo eso con la salvedad o con el drama o con la tragedia, si lo queremos ver así, de que esto, aunque sea un error en el nivel de un cálculo democrático para el Partido Popular, no quiere decir que no nos esté acercando más a ese momento, República de Weimar, como lo queramos llamar, de eh, poner los adoquines para un desvirtuamiento de la democracia y para llegar a un estado totalitario. Y eso está sucediendo a la vez, ¿no? Por un lado, estamos viendo cómo de alguna manera la única salida que ha quedado ha sido mayor democratización del Estado también con sus relaciones
periferias o con esas naciones no reconocidas como tal, y por el otro estamos viendo un incremento de las posibilidades del totalitarismo gracias en parte al Poder Judicial, del que creo que tendremos que hablar en unos minutos, Sí, ¿no? sí, sí. Estamos viendo esas dos tensiones, que son las tensiones de nuestra época, que no tienen que ver solo con España, pero que además están salpicadas o salpimentadas, si queremos, de cierto nivel de parodia, porque realmente es que hasta los obispos se decanten, ver a esos cayetanitos, como decía Dani, eh, metiéndose con los periodistas, etcétera, no deja de tener, aunque sea trágico, pues esa parte de sátira, porque la situación no es como los años 20 o como los años 30 del siglo pasado, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, para empezar por la alfabetización de la sociedad, para seguir porque somos una sociedad de clases medias, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que estamos en ese nivel en el que, aunque sea como farsa, pero lo peor puede suceder todavía. Bueno, aquí, por pasar un poco al tema de la investidura, donde bueno, también se abren varios escenarios, no solamente el político, el comunicativo, también el judicial, porque una de las cosas que se dice mucho, dice, bueno, estamos hablando mucho de qué miedo que vienen los nazis, pero, o que viene la ultraderecha, pero al final ya, es decir, el poder muchas veces no, no está en el gobierno, sino, por ejemplo, lo estamos viendo con la justicia. Yo te quería preguntar, Dani, antes, digo, por cerrar el tema este, y ya hemos estado hablando de los réditos que le puede sacar cada uno, y tú que has estado ahí, si después, porque parecía como que os ha dicho, ¿no? Que después del día 7 o el día 6, que fue el día con más detenciones y tal, como que ya no van tantos nazis y tal, pero no es cierto. De hecho, tú has estado siguiéndolo y lo que sí es cierto, un poco a lo que tú decías antes, que como hay ciertos cánticos, a lo mejor la bandera con el pollo sí que alguno dice, oye, eso no nos representa y tal. Pero hemos visto como el marlasca maricón lo grita todo el mundo, con los moros no os atrevéis, es como, al final, mensaje homófobo, mensaje racista, o lo de Pedro Sánchez hijo de puta, eso sí que hay un consenso 100%. Entonces al final estamos hablando de ese tipo de cosas, pero también hemos estado viendo dónde están no se ven los niñatos del PP, por una gran, decir, que también se está jugando ahí el asunto de la mayoría, incluso los borbones a los tiburones, algo que se ha estado replicando, incluso hemos visto peleas entre ellos mismos. No sé cuál es el termómetro, porque esto está claro que Vox, si Pepe ha dicho con los nazis no vamos a ningún lado o algo así, Vox ha echado todas las fichas, toda la carne al asador. Realmente, por finiquitar esto, una conclusión. ¿Tú cuál es el papel? Porque claramente esto es un punto de no retorno, creo. ¿Cuál va a ser el papel de la calle o de estas manifestaciones en Ferraz de cara a la investidura, que ahora vamos a ir con ella, y donde parece que hay, por lo menos en los cánticos, como un impulso de intentar echar a esa parte de gente normal o de Cayetano o de Pijo, de derecha conservadora? ¿Cuál, por ver cómo va la evolución, cómo crees que va a ser de aquí a la investidura, donde se prevé que va a seguir el movimiento? Pepe se va a retirar totalmente. Va a perder legitimidad ese movimiento en la calle cuando va a tener un mayor porcentaje de gente ultra. ¿Cuál es tu análisis un poco de futurista, ¿no? De última hora de las movilizaciones de cara a la investidura que va a ser inminente? Claro. El Partido Popular ahora mismo no puede sacar demasiado rédito de estas manifestaciones. Uno, porque el relato predominante son los disturbios y los ultras. Es decir, aquí el Partido Popular no tiene dónde rascar. Vox sí que puede jugar a una mayor ambigüedad y lo está haciendo. De nosotros con los de delante no tenemos nada que ver, solamente con las miles de personas que están detrás, y juega a esa ambigüedad que, aunque todos sabemos que en parte legitima a los ultras de delante, ¿no? Y tampoco, sabes que hay parte de sus votantes ahí y tampoco quieren separarse demasiado, ¿no? El PP lo que va a intentar hacer es poner toda la carne en el asador el domingo, que es cuando tienen la gran manifestación en todas las plazas de todas las ciudades de España. Ese va a ser su principal acto de fuerza, y ellos van a intentar separarse de todos los disturbios ocurridos estos días, diciendo, oye, nosotros lo que hacemos es esto, manifestaciones pacíficas. Además creo que es de día,
que es verdad que no tiene nada que ver hacer una manifestación de día con hacerla de noche. De noche los disturbios son mucho mayores, como hemos estado viendo estos días. Entonces creo que su mayor impulso va a ser ahí. Ahora bien, tenemos que ver qué va a pasar el día de la investidura, porque el día de la investidura todos los agitadores ultras van a convocar alrededor del Congreso de los Diputados. Solo tenemos claro, ya lo intentaron el pasado martes, como tú has dicho, Alvise Pérez y Daniel Esteve, el líder de Desocupa, y van a intentarlo también ese día. Con la diferencia también de que lo van a hacer en horas de trabajo. Entonces, veremos a cuánta gente consiguen. Van a conseguir movilizar a mucha gente, lo tengo muy claro. El dispositivo policial va a ser una brutalidad, pero es cierto que les es complicado hacerlo durante las horas de la investidura. Supongo que el mayor grado de concentración se producirá, como estas veces, a partir de las 8 de la tarde, que será cuando esta gente empiece a llegar a la zona. Creo que quien más va a capitalizar esto va a ser el Vox. Al PP le cuesta mucho capitalizar esto y ya hemos visto cómo Cuca Gamarra ha tenido que salir contundente a separarse. También Isabel Díaz Ayuso, con todas las salvedades del mundo, como decíamos, y toda la hipocresía de separarse de ultras, mientras luego ficha a candidatos ultras, como tú decías, el candidato de España 2000, exalcalde de Humosa, ¿no? Para su propia lista, ¿no? Con toda esta hipocresía, es cierto que al Partido Popular no le queda otra que separarse como partido de orden, que separarse de todos estos ataques a la policía, ¿no? Y todos estos ataques violentos. A Vox le gusta más jugar en esa ambigüedad. Hay muchos más cargos de Vox presentes. Santiago Abascal estuvo ayer, por ejemplo, en la manifestación, suele ir, se hace unas fotitos y luego se va, ¿no? Para que tampoco se le vincule directamente con lo que sucede después. Entonces ahí creo que Vox va a ser quien más capitalice esto. Pero ¿qué pasa? Que al final tú capitalizas, tu capitalización únicamente se puede transformar en votos. El problema de esto es que los votos no se van a producir en unas elecciones generales hasta dentro de 2, 3 años. En 2, 3 años nadie, absolutamente nadie se acuerda de esto. En 2, 3 años, si tú has conseguido sacar una ley de amnistía pronto y la debates, aunque es verdad que la tramitación es larga en las cortes, si tú consigues hacerlo rápido, en 2, 3 años no se acuerda absolutamente nadie de lo que ha sucedido con la amnistía, ni de las manifestaciones en la calle, ni de nada. Entonces, quizás en intención de voto en las próximas encuestas veamos cómo Vox crece, incluso también el Partido Popular, pero más Vox, pero lo importante es que sucederá en 2 o 3 años, y creo sinceramente que no sucederá nada. Voy a poner, mira, precisamente al hilo de lo que tú dices, hay una, por más que Ayuso haya condenado la violencia, que no tal, pero al mismo tiempo está diciendo el mismo discurso que Abascal de que se está dando un golpe de Estado a la democracia, que al final es un poco el leitmotiv, ¿no? Que mueve Vox, y de hecho vamos a escuchar rápidamente las declaraciones de Abascal, las de Ayuso y cómo están los apoyos, ¿no? Que en la última hora parece que ha conseguido los números Pedro Sánchez. Pongo un ratito, 20 segundos de Abascal y de Ayuso diciendo lo mismo, que hay un golpe de Estado, que nos han colado por la puerta de atrás, para ver que precisamente Pepe y Vox sigue calentando de una u otra manera el intentar frenar esa investidura. Están intentando abolir el Estado de Derecho, de que estamos ante el principio del fin de la democracia, de que estamos ante el mayor ataque... Bueno, estamos ante el principio del fin de la democracia, titular de Abascal, y luego, por otra parte, Ayuso nos han colado una dictadura por detrás de la puerta. Pongo Ayuso. Y el camino, Susana, es entrar en una dictadura. Han estado con el señuelo de que viene Franco, la ultraderecha, el blanco y negro, nos van a meter a todos en casa, las mujeres en la cocina, y nos han colado una dictadura. Nos han colado una dictadura. Y luego, y no lo hemos hablado hasta ahora, ayer también agredieron al líder del PSOE en Sanlúcar, en Cádiz, al grito de traidor, que este tipo de cosas también, bueno, con esta agitación creo que se va a dar, pero si nos vamos a más del calentamiento a los datos y realmente volvemos a la Constitución y al procedimiento normativo de la democracia en nuestro país, que parece que la olvidamos. Ayer llegó un acuerdo PSOE y Junts en el cual, bueno, pues se hizo público ese acuerdo. También han tratado de manipularlo. No solo eso, sino que también se ha cerrado un acuerdo con el PNV, que digamos era como los dos frentes más complicados de llegar a acuerdos, porque bueno, al final representa a la derecha, aunque sea independentista o nacionalista de Euskadi y Cataluña, y
no sé si esto es sorpresa o no, también lograría el sí de Coalición Canaria, que apoyó la investidura o estaba como en el bloque supuestamente de apoyo a Feijóo. En este caso, Pablo, los números en principio están. No solamente Vox, porque aunque el PP no apoye directamente o no asista a las manifestaciones contra esto, están diciendo, igual que Vox, que hay que frenar este golpe de Estado, ¿no? No sé si un poco principio de transposición o calentar un golpe de Estado a las normas democráticas. Totalmente. Así que bueno, ¿cuál es tu análisis? Y realmente, porque incluso hemos visto en el PP cómo se ofrecen a pagar la multa por la obediencia de la disciplina de voto. Así que hay como muchos factores y luego el factor judicial. Hemos visto cómo ha habido diferentes denuncias. Incluso se ha aceptado una denuncia contra la ley de amnistía que no existe, es decir, que es algo ilógico. Y hemos visto también a García Castellón metiendo mano y al Consejo General del Poder Judicial haciendo un comunicado en contra de la ley de amnistía. Es decir, que se están moviendo todas las fichas y realmente todo este calentamiento, ¿tú crees que será suficiente para derrocar las normas constitucionales y las reglas de nuestra democracia, que es básicamente tener los suficientes apoyos para la investidura y que según los datos que vemos, Pedro Sánchez lo tiene? Entonces, no sé si todo ese ruido al final es solamente ruido y finalmente las normas de las democracias son más fuertes y se dará la investidura, o tú crees que hay resquicios a que se pueda frenar este golpe de Estado que anuncian PP y Vox que está dando Pedro Sánchez. No, no, o sea, salvo sorpresa en el propio Parlamento, que también serían las normas de la democracia. Por desgracia, si hay un tamallazo, forma parte Claro. de lo posible, porque o sea, la disciplina de grupo es una especie de regla no escrita y las multas ya hemos visto cómo son irrisorias y ha sucedido y aparte del tamallazo, que por el que es conocido esta práctica de transfugismo, esto sucede en los ayuntamientos todos los meses. No es nada nuevo. Digamos, eso sería el tamallazo. Más allá de que sí que sería necesaria para ello cierta trama, posiblemente criminal, pero bueno, eso habría que verlo en investigaciones posteriores, etcétera. Esto sería la única manera que yo veo posible a estas alturas, a estas horas, de llevar a cabo algo que dificulte o que impida la investidura de Sánchez la próxima semana. Todavía no está confirmada la fecha, pero vamos, todo apunta a que será el 15, ¿no? Eh, la cuestión judicial, que sí que creo que tiene más importancia, eh, esto lleva otros plazos, pero en el caso de la acción del escrito, del auto de Manuel García Castellón, sí que puede tener cierta importancia con respecto a la ley de amnistía. Porque parece, digamos, anecdótico y desde luego es completamente, vamos a decir, surreal que se haya metido dentro de ese auto la muerte por infarto de un turista francés durante los hechos del Prat, que son los más graves que se atribuyen a este tsunami democrático, ¿no? que se está juzgando, pero esto sí que puede tener influencia en el recorrido de la ley de amnistía en la Unión Europea, en los órganos judiciales de la Unión Europea, porque una amnistía ya no se puede producir si hay muertos, en este caso, por algo que se consideraría o que Manuel García Castellón considera organización terrorista. Hoy la Fiscalía ha criticado muy duramente, ¿no? ese auto de García Castellón, entre otras cosas por cuándo sale, Claro. que es curioso, ¿no? Porque una La de las cosas que sincronización es aparecen, perfecta. claro, una de las cosas que aparece en el pacto de Junts y el PSOE es la cuestión del lawfare, que ha llevado a muchos, vamos, a todas las asociaciones judiciales a criticar ese pacto, ¿no? También a Jueces para la Democracia, pero el lawfare tiene una de sus características es ese manejo perfecto de los tiempos.
se sacan, digamos, los escándalos o se sacan, digamos, este tipo de actuaciones en momentos clave. No es durante el transcurso natural de los acontecimientos, sino cuando hay un pacto, en el caso de Podemos, Sí. cuando se produce la primera sesión constitutiva, sale el informe PISA, cuando se va a producir el pacto entre Sánchez e Iglesias, sale todo el caso Calvente, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, pues aparece con ese nombre en el documento de Junts y el PSOE. Creo que, creo que la utilización del Lofer en el caso de García Castellón es conocida, recurrente, y eso sí que tiene un cierto recorrido para dificultar la legislatura. O sea, me parece que va a ser una legislatura muy embarrada en el campo judicial, con la mayoría en el constitucional, pero una mayoría, vamos a decir, mm, menos firme de la que podamos pensar, ¿no? Ya hemos visto en el Consejo General del Poder Judicial cómo se podía haber llegado a un empate que hubiera invalidado ese pronunciamiento en cuanto a la amnistía, y hay una ausencia de uno de los jueces considerados progresistas que desequilibra la balanza a favor de los conservadores, y por eso sale ese, mm, ese dictamen o dictamen previo, no sé cómo lo han justificado, porque de hecho es que tiene muy poca justificación, ¿no? Ese escrito. Y creo que vamos hacia esa legislatura en la que si no se embrida de alguna manera ese peso del Poder Judicial que se está imponiendo, digamos, en los últimos años, que se está descarnando, pues va a dificultar mucho la acción del legislativo, ¿no? Y lo que comentabas al principio, ¿no? Ese principio de transposición, o eso que en psicoanálisis se llama la proyección. Cuando a ti alguien te dice, ¿qué pasa? Que no quieres ir a la fiesta, que no quieres ir a la fiesta, que no quieres ir a la fiesta, te está diciendo que esa persona no quiere ir a la fiesta. Cuando alguien te dice, esto es una dictadura, vamos hacia el golpismo, te está diciendo básicamente los pasos que se están dando para, pues, como decía antes, limitar la democracia, vamos a decir, o llegar a las democracias iliberales, o poner esos adoquines hacia un estado totalitario. Total, aparte hay una cosa vinculada un poco a este caso, ¿no? Que uno puede pensar, no quedarse con los titulares, de un poco lo decía, lo más grave que ha pasado en todo el proceso es esa muerte que no es una muerte directa, sino indirecta por las acciones de los CDR, del colapso de un aeropuerto, que hubo un turista francés que falleció. Al final, y esto recuerda un poco cómo Jusapol y Jucil han hecho también un apoyo en contra de la ley de amnistía, y cuando salen sus portavoces dicen, es que si se hace una ley de amnistía quedará impune todas las acciones de lanzamiento de piedras a policía, incendio de mobiliario, tal, y eso no lo podemos permitir. Claro, si al mismo tiempo esas organizaciones, como dice Desocupa, que yo también lo pongo en duda, dice que apoya la manifestación donde se han tirado piedras a los policías, se ha creado incendio y tal, al final con la misma lógica, si llega a haber un muerto, pongamos, por una desgracia de uno de estos ataques, al final podría usarse las mismas reglas, y no solamente la persona que lanza la piedra, sino quienes están convocando políticamente, podría usarse las mismas reglas que se ha usado con todo el proceso en Cataluña. Es decir, que al final, no sé si es un arma de doble filo el que están jugando, pero está claro que hay un doble rasero, pero me parece curioso no esas comparativas que ellos hacen o lo que usan políticamente, si no se le podrá volver en contra todo lo que están haciendo ahora, porque al final crea una disonancia cognitiva en su propia gente. Incluso vemos, ¿no? La gente, ¡ay, que nos tiran piedras! O que nos tiran bolas de goma! ¡Ay, que nos tiran gas! Cuando se han estado riendo históricamente de algo que era habitual contra la izquierda o contra los independentistas. Pero bueno, en todo caso, te quería preguntar también tu opinión sobre, bueno, aquí comentabas la fecha, no sé si todavía no está cerrado. Decía Pablo que todavía no. Aquí Público, por ejemplo, ha puesto que creo que, y no es el único medio, habla del debate de investidura serán los 15 y 16, no sé si es por probabilidad o que ya está hecho, pero mi pregunta, Dani, va un poco en la misma línea. Más o menos el escenario está claro, más un punto de no retorno, van a echar toda la carne en el asador
judicialmente, como está visto, mediáticamente, en redes y en las calles. Es decir, van a usar todo. Y aparte un poco, por aquí lo comentaban también en el chat, que el toque de corneta, al final, quien puede representar, aparte de vos, es Aznar, que decía, el que puede hacer que haga, el que puede hablar que haga, el que puede hablar que hable, es decir, como convocando a todo el mundo que hay que parar ese golpe de Estado, y PP, vos siguen con el tema del golpe de Estado, pero es que las cuentas, siguiendo las reglas democráticas, como decía antes, le salen a Pedro Sánchez. No sé si tú ves algún resquicio para frenar esto, o incluso puede ir más allá y podemos ver lo que vimos en Cataluña, yendo incluso más allá en las calles, o incluso entrando en el Congreso de los Diputados, tipo los bolsonaristas o los trumpistas en Estados Unidos y Brasil. Probablemente no, mientras la derecha habla de dictadura que nos han colado por la puerta de atrás, estemos ante la investidura más democrática desde el fin de la dictadura. Es decir, para ser Pedro Sánchez presidente, va a lograr el voto a favor de 8 partidos de los 11 que hay en la Cámara. Solo hay 3 que van a votar en contra, que son Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro, ¿no? Solo esos 3 partidos van a votar en contra, mientras va a tener el voto a favor de 8 partidos. Es decir, una legitimación total por parte de la Cámara. Es más, si quisieran, Junts se podría abstener. Es decir, ahora mismo, con la abstención de Canaria, Junts, gracias al voto a favor de Coalición Canaria, Pedro Sánchez tendría 172 votos a favor frente a los 171 en contra por parte de EP, Vox y UPN. Esto no va a pasar, evidentemente, quiero decir, simplemente digo que se podría llegar a esto, ¿no? En el caso de que hablabais antes del transfugismo, me parece muy complicado. Habría que convencer a 5 representantes del Partido Socialista para que votasen en contra. No valdría ni con 1, ni con 2, ni con 3. Serían 5 en total los que necesitaría comprar la derecha para que votasen en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Respecto a lo que sucederá en las calles, yo dudo mucho, por lo que te decía antes, sobre todo por el tema de las horas, que vayamos a ver un asalto al Congreso y demás. Creo que el dispositivo policial será muy, muy potente durante los días de la investidura. No han conseguido hacer, por ejemplo, entrar en Ferraz y demás. Dudo mucho que vayan a conseguir nada parecido en el Congreso de los Diputados, porque se blindará para esta ocasión. Estoy seguro de que vendrá antidisturbios de diferentes puntos del país, porque ya han venido para el caso. El otro día hablábamos con unos que decían que venían de Valladolid, por ejemplo, a participar de este dispositivo. O sea, que el Congreso de los Diputados se va a blindar, y creo que no va a haber ningún tipo de posibilidad de que esto se convierta en ningún asalto. En el caso de que lo hubiese, y como tú has dicho antes, remarcando que la violencia política nunca, nunca, jamás le viene bien a nadie, puede ser la peor estrategia que haga la derecha jamás. Es decir, intervenir en un parlamento democrático mientras democráticamente se elija un presidente del gobierno, asaltarlo por la fuerza, no va a ser de cara a un relato y a convencer a la opinión pública la mejor estrategia que pueda llevar a cabo la derecha. O sea que tampoco creo que en ese sentido van a llevarla a cabo. Van a tirar mucho más del relato de los medios de comunicación y sobre todo del partido judicial, que será el gran aliado que tenga la derecha durante esta legislatura. yo creo que al final eso, están estirando el chicle al máximo, y es que yo creo que estamos llegando al punto ese en el que ya se ve transparente y se puede romper, y al final creo que se le puede volver en contra. Incluso mi punto de vista es que esto también es responsabilidad, me refiero, un poco con mi libro, ¿no? Si queréis hacer algún comentario al respecto, porque a los dos también os interpela, ¿no? El tema de como medios de comunicación, aparte aquí lo hemos hablado mucho, ¿no? La desidia, ¿no? Porque bueno, sí, la derecha bien, pero al final la hegemonía que profesionales de la mentira han tenido los medios de comunicación, y ese chuchú y calentando el ambiente a base de mentira, a base de mentira, a base de mentira. Yo creo que la inacción, y esto lo critico mucho, porque bueno, las plataformas digitales bien, los medios de comunicación bien, pero que las instituciones no hayan hecho ni un solo paso para frenar la impunidad de la mentira como hegemonía en los principales medios, o la violencia política, llamarlo como queráis. Creo que no ha habido suficientemente recursos, y el PSOE ahora que le está tocando a ellos, porque ahora le está tocando de lleno a ellos, quizá haga algún movimiento, pero creo que la deriva pasiva totalmente
de las instituciones cuando le ha tocado gobernar, es decir, no ha habido ningún tipo de legislación, ha habido incluso ruedas de, no sé si recordáis, una rueda de prensa fallida de la Guardia Civil, que creo que era como preparada por la derecha, donde decía, vamos a controlar todo lo que esté pasando en las redes sociales, tal. No, siguen estando vigentes las cuentas que hace 8 años difundían bulos. Y esos medios, por ejemplo, a Hércules o bueno, Estado de Alarma ya lo conocemos, hay un montón de pseudomedios que van difundiendo bulos, que luego tienen cabida incluso en la televisión, que han dado el caldo de cultivo perfecto para que estas posiciones sean hegemónicas dentro de la derecha, que ya estamos viendo cómo hay tensiones, ¿no? Y en la calle lo estamos viendo cómo esta gente no nos representa, pero es que al final yo creo que ha habido una pasividad por el PP, ni hablemos, si no colaboración, por los partidos mayoritarios, a una que se la lleva por delante porque hegemoniza los discursos en televisión, en las calles y políticamente, esa polarización hacia espacios más a la derecha, pero es que el PSOE ahora le están viendo cómo van a por ello y no ha hecho absolutamente nada. No sé si queréis hacer un último comentario, porque a mí me parece que claramente hay un elemento de caldo de cultivo que tiene que ver mucho con la permisibilidad de la violencia política, que tiene mucho que ver con la mentira y con el discurso de hoy. Si queréis hacer un comentario rápido y nos vamos, bueno, sí, algo que está opacado, que es lo de Gaza, pero si queréis hacer un comentario al respecto, porque yo creo que claramente esto llevamos, y yo creo que vosotros también lo vais denunciando varios años, pero al final esa impunidad total a la mentira, al discurso de odio, pues hace que, bueno, haya ido cogiendo fuerza y ya no solamente en redes sociales o en las televisiones, sino en las calles también, ¿no? No sé, Pablo, si quería hacer un comentario corto, Sí, porque muy si no nos rápido, vamos de tiempo. muy rápido. O sea, yo entrevisté hace poco, perdón, con el pronunciamiento de los militares, las cartas que mandaron a Felipe VI, a Eduardo González Calleja, que es un referente de la historia de la violencia política, y decía, para dar golpes de Estado modernos se necesita sobre todo generadores de opinión. Eh, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Generar una opinión que llegue a calentar incluso personas que han estudiado la carrera de Derecho, que se han sacado una oposición, etcétera, y al final su caldo de cultivo es el de se rompe España, etcétera, etcétera. Y esto tiene muy difícil solución a corto plazo. Tanto una cosa como es el acceso a la alta magistratura judicial, como la cuestión que tiene que ver con ese choque entre la libertad de información y la libertad con la que se esparcen bulos, tienen muy difícil solución y al final es eso. Si de alguna manera va a triunfar el golpismo en este país es porque se ha generado esa opinión que es proclive a ello. Yo no digo que vaya a suceder, pero desde luego las bases están poniéndose. Dani. Sí, pues en la misma línea. La lucha contra la mentira y con los bulos tiene muy difícil solución a nivel ejecutivo o legislativo, ¿no? Incluso judicial. Ya hemos visto que las condenas a periodistas tienen que ser por temas muy, muy, muy delicados y por supuesto, con denuncias de la otra parte para que lleguen a buen puerto. Entonces, la mentira, por ahora, no está considerada un delito y además en el caso de que se considerara, determinar qué es y qué no es una mentira es muy complicado. Las opiniones están exentas del control, por ejemplo, de una rectificación. Tú no puedes poner una rectificación a una opinión. Y la opinión puede estar plagada de mentiras. Y no habrá ningún tipo de problema. Otra cosa son los hechos, que son muy diferentes y ahí sí que opera, por ejemplo, la ley de rectificación, que mucha gente no la conoce, ¿no? Pero ojalá se conociese más porque cualquier ciudadano que se vea interpelado por una mentira tiene el derecho de que el medio de comunicación que ha mentido le publique una rectificación, pero solo, como digo, se aplica a la esfera de los hechos y nunca a la de las opiniones. Y esta gente suele basarse en opiniones para intentar difundir o esparcir la desinformación. Sí, pero no solamente, porque eso es también una de las cosas de la ingeniería comunicativa o mediática que creo que es buena, diferenciar opinión de información, pero es que también, tanto en la información mente mentiras como sobre todo en las editoriales, ¿no? Y esto lo veo mucho como, por ejemplo, Ana Rosa, ¿no? Cuando abre su programa y tal, tiene ahí pues un argumentario que
que dentro de la libertad de prensa y de la pluralidad, ojalá fuera más, hay una libertad de expresión que puede opinar lo que tú quieras. Ahora, si para engordar tu opinión hacia la dirección que tú quieres la basas en mentiras, como es habitual, por ejemplo, en las editoriales de Ana Rosa, pues ahí sí que creo que se está incumpliendo el código deontológico, ¿no? Porque al final pasa esto. Pero bueno. Claro, pero incumplir el código simplemente por terminar. Además, me tengo que ir, perdonadme, Sí. porque tenía una reunión a -4. Incumplir el código deontológico no representa nada. Es decir, el periodismo no es una profesión colegiada por la cual el colegio de periodistas te puede expulsar o apercibir por hacer algo que vaya en contra del código deontológico, como sucede, por ejemplo, en la abogacía o sucede, por ejemplo, en la medicina. En este caso no sucede. Entonces, al no ser una profesión colegiada, y aquí hay mucho debate dentro de la profesión de si debe serlo o no debe serlo, deontológicamente no se te puede sancionar por incumplir el código ético de la profesión. Está claro. Bueno, no sé si por hacer un comentario rápido antes de irte, no sé si tienes 2 minutos para dar tu opinión, aunque luego me quede Sí. con palo, simplemente por ir a la última hora de lo que ha ocurrido en Gaza. Bueno, la incursión, es verdad que se ha opacado mucho la información al respecto. Hay una... Es decir, lo que ha derivado, aparte de conflictos dentro digamos, fuego cruzado dentro de Gaza con tanques, militares, etcétera, lo que sí se ha acentuado es una segunda línea de movimiento masivo de decenas de miles de gazatíes hacia el sur. Luego, a nivel institucional, bueno, a nivel también de bombardeo, hemos visto cómo ha habido bombardeos nuevos. El último ayer al lado de Al-Shifa, donde hay un montón de gente, también se ha vuelto a bombardear, siguen creciendo el número de niños, ya van más de 4.000. Y por hablar un poco, que es sobre todo lo que me interesa, ¿no? El tema institucional. Ayer precisamente hubo una foto que para mí es como la poca dignidad que queda en el Parlamento Europeo, unos 40, 50 eurodiputados, no solamente de Lev, que son mayoritarios, sino algún otro eurodiputado, con una petición del cese de los bombardeos. Y también vimos a Ione, digamos, enfrentarse discursivamente en el Senado a diputados del Partido Popular, que seguían con esa retórica de vincular con Hamas o defender el terrorismo, ¿no? Mientras se exculpa o se blanquea el genocidio o el asesinato de más de 4.000 niños. Y de Manu Pineda también en el Parlamento Europeo. Hay un eurodiputado danés que le dijo que él se había hecho fotos con gente de Hamas, etcétera, cuando era el primer ministro de Gaza, y él dijo que él condenaba los asesinatos de Israel y le preguntaba si él los asesinatos de civiles en Israel, y él le preguntaba al danés si condenaba los asesinatos de niños de Israel. Y esto ya lo hemos visto más veces y se calla. No sé, Dani, tu opinión al respecto, pero es verdad que se ha apagado un poco la información al respecto, pero siguen las bombas y sigue la poca vergüenza no sé si de instituciones y de gran parte, ¿no? A nivel institucional, más que la población civil, de apoyo a lo que está haciendo Israel. Sí, yo creo que para muchas personas que históricamente hemos sido críticas con las políticas de la Unión Europea en muchos sentidos, por ejemplo, en el plano migratorio, creo que la invasión de Gaza, y me gusta hablar en este término desde hace un tiempo, hablo de la invasión de Gaza y no de la guerra palestino-israelí. Desde la invasión de Gaza creo que se nos ha roto algo también por dentro respecto a la Unión Europea, que creo que va a ser muy difícil recomponer. La hipocresía que mantiene la Unión Europea en este conflicto creo que es insostenible. Es decir, no condenar de forma categórica lo que Israel está haciendo a la población civil en Gaza después de bombardear un hospital, después de bombardear un campo de refugiados, después de masacrar a niños únicamente con la excusa de que estaban también matando supuestamente a dirigentes de Hamas, cosa que por ahora no han conseguido demostrar, ¿no? Que por cada supuesto dirigente de Hamas que han conseguido matar, la cifra sea de cientos de civiles y de niños, creo que la Unión Europea no se hubiese puesto de perfil si el genocida hubiese sido otro Estado que no hubiese sido el israelí.
Entonces creo que para muchos de nosotros dentro se ha roto algo con la Unión Europea que tiene difícil reconstrucción. Es cierto que se ha opacado la información y en parte se ha opacado porque también cuando un conflicto se acentúa en el tiempo o se mantiene en el tiempo, es cierto que el nivel informativo cede, hemos visto con el caso de Ucrania y Rusia, pero también porque deliberadamente han matado a informadores y a periodistas que se encontraban sobre el terreno. Cada vez la información que llega de Gaza es más escasa, porque los que intentan acceder no se les permite el paso y a los que estaban dentro los han matado directamente. Total. Aquí nos dice si subió y han bombardeado otro hospital, dantesca las imágenes. Bueno, no sé, Pablo, si quieres ya no, os despido a los dos, tu opinión sobre todo esto. Sigue un poco la continuidad y parece que no se avanza mucho, sobre todo en el pare, que lo importante es parar los bombardeos, parece que no se están parando. Sí, bueno, creo que aquí lo importante para nosotros pues es seguir eh, informando, por supuesto, como decíais, y para la sociedad civil europea seguir movilizándose, porque esta es la manera que tenemos de cambiar esa, esa actividad vergonzosa que hasta ahora está llevando a cabo la Unión Europea, ¿no? Hay manifestaciones este sábado en Barcelona, en Urquinaona, hay una concentración también en Lavapiés, en Madrid, y en otros municipios como Alcorcón, etcétera, este domingo. Yo creo que hay una cosa que no tenemos que dejar pasar nunca, que es que si la sociedad civil sigue respondiendo contra el genocidio, contra esta invasión ilegal por parte de Israel, van a tener mucho más difícil seguir ocultando la información. A mí, o sea, me hizo gracia, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que la última manifestación en Madrid fue mucho, digamos, el espacio que se le dedicó en tiempo a la manifestación pro Gaza fueron unos pocos segundos en los telediarios y había mucho más en la manifestación contra la amnistía en la que hubo objetivamente mucha menos gente, ¿no? Estamos hablando de eso cuando hablamos de una manipulación de los medios de comunicación, pero eso no nos tiene que quitar la idea de que las personas que han salido en Madrid, encabezadas por personas procedentes de Palestina, por migrantes, etcétera, eh, pueden cambiar las cosas, ¿no? Y esto yo creo que, a pesar de que no salgan los medios de comunicación, el mensaje llega y llega donde tiene que llegar. Llega al gobierno de España y llega a la Unión Europea. Por eso es importante que para nosotros informar y desde los medios que tenemos, que tanto la Marea como el Salto pues no son ilimitados ni mucho menos, informar y desde el punto de vista de la sociedad seguir saliendo, ¿no? Porque estamos hablando de 4.000 niños y niñas muertos en un mes escaso, ¿no? de invasión. Son cifras sin precedentes y nos tienen que llevar a no cejar, digamos, en el empeño de cambiar la posición de la Unión Europea, porque sí que puede cambiar muchas cosas si la Unión Europea pide el alto el fuego inmediato. Bueno, pues ojalá sea así. Evidentemente por ahí hay gráficos, ¿no? Que, por ejemplo, Manu Pineda compartía que se multiplica por 100 el número de niños muertos respecto a otro conflicto cercano. Así que nada, mi recomendación también para seguir esto es pues seguir medios que sean serios y que no hagan propaganda con este asunto. Y pues de las mejores recomendaciones que sigáis el Salto y la Marea. Y bueno, Dani y Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias también por la labor de comunicación que hacéis en un espacio donde quien hegemoniza, quien tiene más recursos, pues son precisamente quienes pues no hacen buen periodismo y que tienen otros intereses. Así que lo he dicho, gracias Pablo y Dani doblemente por la labor que hacéis, por pasaros por aquí. Espero veros pronto. Un abrazo, muchas gracias, Julián. Chao, Julián. Chao, hasta pronto. Aprovecho también para despedirme de la gente que no nos ve en directo, sino que nos ve en diferido, a toda la gente de Canal Red, que como sabéis, bueno, pues se emite en YouTube a partir de las 10. Bueno, pues mandarle un saludo, despedirme, desearle muy buen fin de semana y bueno, como siempre, animaros a que si alguna vez os animáis
os interesa vernos en directo y participar en directo, bueno, pues que nos veáis en Twitch de lunes a jueves a partir de las 7, los viernes a partir de las 11. Y si no, pues aquí veis en las redes sociales, también estamos en la web, pandemiadigital.net, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, iVoox, bueno, todas esas plataformas. Y bueno, pues si queréis apoyarnos, aparte de las suscripciones como miembro en YouTube o en Pandemia Digital, bueno, pues también podéis haceros mecenas en Patreon. Así que bueno, bienvenida siempre toda la ayuda, y si económicamente pues no se puede apoyar, pues compartirnos en redes sociales también es importante. Así lo dicho, gracias a la gente de Canal Red, nos despedimos y sigo en directo con la gente de Twitch. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.